Daniel Lesay, presidente de ADEPA, muchas gracias por venir acá a la provincia de San Juan a realizar lo que es la edición número 61 de la Asamblea General Ordinaria de ADEPA, un evento importantísimo para lo que es San Juan, que recibe por primera vez este evento de tanta importancia con directores y presidentes de medios y referentes mineros en este caso. Bueno, más que nada, primeras sensaciones de lo que es el inicio de esta Asamblea de ADEPA aquí en San Juan. Bueno, hace mucho que queríamos venir acá. Yo en mi informe de presidencia recordaba que esta es la provincia número 18 en la que ADEPA sesiona. Ha estado además en muchas ciudades de muchas provincias y ha regresado a muchas de ellas a lo largo del tiempo de estos más de 60 años de historia. Y habíamos estado acá en el 2018 haciendo un seminario de prensa y justicia con Gregorio Badeni, uno de los mayores especialistas que ha tenido la libertad de prensa en nuestro país, ya fallecido, que fue el asesor jurídico de ADEPA a lo largo de más de 30 años. Con lo cual estamos muy contentos. Yo llevo una semana en San Juan, te contaba fuera del aire, recorriendo las maravillas que tienen aquí, así que muy entusiasmados. La Asamblea es el momento donde se repasa todo lo que se hizo durante el año, ¿no? Las distintas comisiones de las distintas áreas de la organización, se eligen autoridades, se mira hacia adelante qué se va a hacer en el siguiente periodo. Estamos en medio de un periodo preelectoral muy turbulento, con gran incertidumbre y muy movido para el periodismo desde ya, ¿no? ¿Cómo juega justamente las elecciones presidenciales en lo que tiene que ver la libertad de prensa y el desarrollo de los medios de comunicación, digo, a la hora de comunicar, teniendo hoy por hoy una agenda de, bueno, los 3/3 que está en agenda con Javier Milei como el principal referente en esta oposición? ¿Cómo lo analizan desde ADEPA a esta candidatura, a esta elección presidencial? Bueno, la libertad de prensa es siempre una libertad estratégica, clave, sobre la que se apoyan el resto de las libertades, de la posibilidad de ejercer efectivamente nuestros derechos, y hay que cuidarla siempre y en todo lugar. Pero en periodos preelectorales las turbulencias aumentan, ¿no? Y la relevancia de que exista un voto fundado, un voto adecuadamente informado, de que la ciudadanía en definitiva pueda elegir su propio destino con conciencia de cuál es la oferta electoral, es particularmente importante. Y en este periodo muchas veces suben los agravios, las estigmatizaciones contra los periodistas, las dificultades para cumplir con el oficio, la irrupción de Javier Milei, que ha quebrado el equilibrio del escenario político que tuvimos hasta las PASO, ¿no? De un bicoalicionismo que venía desde el 2001 y que fue antecedido por un bipartidismo desde los inicios, desde el regreso a la democracia de los últimos 40 años. Bueno, eso se quebró. Aparecen estos 3/3 que mencionás, un actor nuevo, ¿no? Un elemento que encontramos una cantidad de ejemplos en otros países, como ha sido la irrupción de Bolsonaro en la política brasileña, o de Trump en la americana, o de Cast en Chile, o de Vox en España, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos de esta nueva derecha, de estos movimientos de mixturas, ¿no? Porque el electorado es muy diverso, contradictorio, incluso entre un sector más vinculado al conservadurismo, con otro vinculado al liberalismo, y a un voto muy ligado al público juvenil, ¿no? Muy ligado al hartazgo, a la bronca, al hastío, muchas veces muy fundado respecto de lo que han sido el fracaso de las gestiones previas en materia política y sobre todo en materia económica. Estamos en un momento de gran fragilidad y en esos momentos el periodismo tiene una relevancia extraordinaria, ¿no? Porque tenemos que tomar decisiones vitales que definen nuestro futuro, que definen el largo plazo en medio del vértigo, ¿no? Entonces, allí la prensa, con todas sus dificultades, debe redoblar los esfuerzos y en definitiva la ciudadanía tiene el derecho de garantizar, ¿no? Esa posibilidad de acceder a información y a elementos para conformar sus propias decisiones. El periodismo, como hoy está, digo, con este escenario político, también de hartazgo, que mencionabas que es una palabra que está muy en boga, ¿se tiene que reinventar a la hora de llegar a la gente? Digo, porque también, ayer un poco lo mencionaba en algunas entrevistas, hay buenos periodistas, hay malos periodistas, hay buen periodismo, hay mal periodismo. Digo, los que todavía hacemos buen periodismo, tenemos que redoblar el esfuerzo para hacer llegar el mensaje de manera correcta, combatiendo fake news. ¿Cómo se trabaja desde ADEPA en esto? Sí, siempre debe renovarse, pero también hay principios inalterables, ¿no? Las viejas normas del oficio, los estándares profesionales del periodismo siguen siendo los mismos. La obligación de chequear la información, contextualizarla adecuadamente, distinguir lo accesorio de lo principal, jerarquizarla, impulsar el debate público, ¿no? Reconocer cuáles son los elementos sobre los que la sociedad debe discutir. Todo eso es inalterable. Ahora, el lenguaje, las formas de llegar a ese público,
los movimientos de la audiencia, las preferencias de la audiencia, todo eso cambia, hay que estar atentos, pero sin que eso implique traicionar los principios y sin que eso implique ceder a los impulsos demagógicos de la audiencia, ¿no? Entonces, si la audiencia tiene una mirada muy sesgada y quiere solamente información de un solo lado, quebrarle el pluralismo, confirmar sus posiciones previas, bueno, para eso no está el periodismo siempre tiene que ofrecer una mirada lo más objetiva posible sobre los hechos, ¿no? Y luego opinar, ¿no? Entonces, diferenciar la opinión de la información y ambas de la publicidad que componen el negocio periodístico y la importancia de mantener vivos y fuertes esos estándares es particularmente importante en contextos de este tipo. Dos preguntas, o sea, mencionás libertad de prensa y te agrego también independencia económica, Sí. en lo relacionado con los gobiernos de turno y también con las grandes empresas tipo Google, que hoy por hoy marcan una agenda a la hora de trasladar la información hacia el lector. Digo, ¿cómo lo están trabajando? No hay independencia editorial sin autonomía económica, ¿no? Entonces la sustentabilidad es clave y por eso desde una entidad como ADEPA, que tiene como norte la defensa de la libertad de prensa, tenemos un foco en la sustentabilidad para que ésta sea viable. Y la presencia y el protagonismo de las plataformas en el ecosistema digital y en la absorción, ¿no?, de los recursos publicitarios que han sido históricamente el combustible del cual se nutrió esa autonomía económica, es un gran tema de disputa. Google y Meta en particular tienen el 80% de la publicidad digital, que compone más del 50% de toda la torta publicitaria. Entonces los medios tradicionales hemos ido perdiendo nuestra participación en esa torta, esos ingresos han ido migrando, en buena medida porque se usan nuestros contenidos para lucrar con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo las plataformas impulsan una dinámica en el ecosistema digital que privilegia en muchos casos la circulación de desinformación o de contenidos de baja calidad, y ahí es donde el periodismo cumple una función central como una vacuna para limitar o frenar estas patologías, pero también un remedio cuando ya se ha contaminado el ecosistema, ¿no? y ya está desde ya muy polucionado. Entonces, es la gran herramienta que tiene la ciudadanía para que en esta gran escena donde compartimos ideas y tratamos de informarnos y con ello luego participamos en la vida democrática y en todos los órdenes de nuestra vida en comunidad, bueno, ese reequilibrio es muy importante. A veces se puede lograr con acuerdos privados entre plataformas y medios por el pago de esos contenidos, el reconocimiento de esa autoría, el reconocimiento de la responsabilidad en la contaminación del ecosistema y de que el periodismo es el instrumento para combatir todos estos males, ¿no?, que luego causan la desinformación, causa polarización, sociedades fragmentadas, sesgadas. Bueno, entonces el periodismo siempre propone en la mesa de la sociedad los temas sobre los que tenemos que discutir, ¿no?, que finalmente sirven para que, independientemente de que esa discusión pueda tener momentos de confrontación, momentos más duros, pero finalmente para arribar a consensos básicos que nos permitan trazar un destino entre todos, ¿no? Daniel, bueno, uno de los primeros paneles que se va a dar es el de minería, no es casual, digo, San Juan, la minería. Sí. Digo, ¿qué esperan escuchar de los referentes mineros que han venido hasta acá? Porque han venido de diferentes empresas y de distintas partes del mundo. Digo, la libertad de prensa, el llegar con un mensaje, la licencia social, en este caso con una actividad tan importante como es la minería. Digo, el debate, ¿por dónde va a pasar? ¿Por cómo lo analizan también desde ese lado a la hora de hacer llegar la información? Bueno, yo creo que hay un gran desconocimiento, hay mucha desinformación, mala información, escasa información. Entonces, lo primero es eso, ¿no?, es escuchar, es entender, como bien decís, es un factor clave dentro de la composición económica de nuestro país. Tiene elementos preocupantes, ¿no?, que tienen que ver con las posibilidades de contaminación y demás, que tienen que estar sobre la mesa y muy claras para la ciudadanía, pero desde ya dan trabajo. Hay formas de minería sustentable, hay formas de mitigar esos daños, de combatirlos, de compensarlos en su medida, de anticiparse, ¿no?, a esa gran discusión. Y eso se logra sobre todo con una información transparente, clara, con un ida y vuelta con la ciudadanía, y las herramientas con las que cuenta el sector minero, como otros sectores de la economía, y la ciudadanía para estar adecuadamente informada son los medios. Bueno, vamos a intentar fortalecer ese diálogo para que eso sea posible. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer.